Las clases normalmente yo después las subo a YouTube y después ustedes la pueden revisar. Así que quienes se vienen integrando hoy día también pueden verlas ahí. Como les había dicho antes, a quienes se vienen integrando hoy día y que no estén en el grupo que nosotros tenemos de PSU, donde vamos entregando toda la información, por favor déjenme su número acá en el chat para poder agregarlos después, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Les recuerdo en primera instancia, les voy a dar hasta el lunes para que me entreguen el ensayo, porque de verdad es súper necesario. Solamente yo ya de esas 3 personas tengo calculado el puntaje y les voy a enviar un mensajito después de la clase, ¿ya? Contándoles más o menos cómo les fue y esas cosas. Para que después, cuando ya hayamos revisado este ensayo, más cantidad de alumnos en el curso, los podamos ir socializando y podamos ir revisando todas las preguntas. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Como la última clase, yo había notado, y también ustedes me hicieron saber, que el vocabulario contextual es un gran distractor o es un gran problema, porque quizá no sabemos abordar también esas preguntas. Vamos a estar trabajando un poquito en eso, ¿ya? Entonces esta sesión va a ser un poquito más corta porque les voy a dejar un poco de tiempo para que puedan realizar este ensayo, ¿ya? En el ensayo en sí son 55 preguntas y es un ensayo del DEMRE, que es una PSU de años anteriores. Entonces es un súper buen instrumento para ver cómo estamos para enfrentarnos a una PSU, ¿ya? Hay algunos acá que no tienen el micrófono. Ya. Entonces, miren, encontré un video que quiero mostrarles, que es una cápsula de puntaje PSU. Vamos a verlo. Se los voy a compartir por acá y nos vamos a dar 5 minutos para poder ver este video. ¿Ya? Ah, perdón, tengo que compartirles el sonido también. El vocabulario contextual se divide en 2 ejercicios, aquellos que corresponden al formato antiguo de la prueba PSU y además los que son del formato nuevo de la PSU de lenguaje. El formato antiguo pide que solo busques los sinónimos más adecuados para ser reemplazados dentro del contexto de la palabra, dentro del contexto del texto que se está presentando, mientras que el formato nuevo nos presenta los sinónimos de las palabras, pero dentro de un contexto determinado. Esto generalmente lo hace más sencillo, sin embargo, muchas veces también ayuda a confundirnos más. Ejemplo de formato antiguo. En nuestro patio, un chico tiene encadenado su perrito Tarik. Lo tiene así desde que era un cachorrito. Una vez fui a llevarles huesos de caldos humeantes y aromáticos, pero justo en ese momento, el chico soltó al pobrecito. La nieve en el patio es copiosa y blanca. Tarik, lleno de júbilo, da vueltas por el patio, salta como una liebre, el hocico lleno de nieve, corre por todos los rincones, del uno al otro, del uno al otro. Se me aproxima todo velludo, salta alrededor de mí, huele los huesos y vuelve a correr como diciendo: no necesito yo sus huesos, solo denme la libertad. Si te fijaste en el texto, la palabra copiosa aparece destacada de alguna manera. En este caso, aparece subrayada y escrita en negrita. Con posterioridad a eso, el ejercicio te plantea la misma palabra que aparece destacada en el texto, mientras que debes elegir dentro de una serie de alternativas divididas entre la A y la D, donde debes elegir cuál de ellas se adecua mejor al contexto. Es decir, el vocabulario contextual no solamente pide que busques un sinónimo, sino que busques aquel que mejor se adapta dentro del contexto solicitado. De ahí su nombre, vocabulario contextual. En este caso, la alternativa correcta es B, abundante. Ejemplo de vocabulario contextual dentro de lo que es el formato nuevo. Texto. Se trataba de un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras, leía historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos a la nariz, roncaba en la siesta, se llamaba Armando.
corriente en todo, menos en una cosa. Tenía otro yo. Otro yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico, y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. La pregunta que realizan dice así: ¿cuál es el sentido de la palabra vulgar en el contexto del segundo párrafo? Si aprecias, nuevamente, hay una palabra subrayada y destacada de alguna manera dentro del texto. Sin embargo, esta vez simplemente no presentan la palabra, sino que presentan un contexto determinado. ¿Cuál es el sentido de la palabra vulgar en el contexto del segundo párrafo? Esto con la intención de que ya no solamente busques el sinónimo, sino que busques el sentido de la palabra más adecuado para el vocabulario contextual. A continuación, debes dirimir entre elegir la alternativa A o la alternativa E dentro de la amplia gama de variedades que tienes. Pero nuevamente, si te fijas, aparecen las palabras escritas en mayúscula con un contexto determinado a su haber. En este caso, la alternativa correcta es D, común, porque el protagonista desea sentirse como todas las demás personas. ¿Cómo podemos responder mejor este ítem? Primero, debes fijarte bien el término que encabeza el ejercicio. A continuación, buscar el término en el texto en caso de que no sepas dónde éste se encuentra. 3. Identificar el significado denotativo o connotativo del término subrayado en el contexto. Esto te ayudará a comprender de mejor manera el significado dentro del texto, no el significado solamente de la palabra. Por otro lado, analizar el significado de cada opción, dada como posibilidad de reemplazo, independiente de si no existe concordancia de género, tal como explicitaba el documento leído del DENRE. Identificar la palabra que presenta el significado denotativo o connotativo más adecuado para reemplazar en el contexto. Esto una vez que ya hayas identificado si la palabra se presenta de manera connotativa o denotativamente. Dentro de esto, como dato, recuerda que el lenguaje connotativo pertenece más bien a los textos literarios y el lenguaje denotativo pertenece más bien a los textos no literarios. Analizar, dentro del contexto, si el término escogido mantiene las características semánticas del término subrayado, es decir, si mantiene el significado. Y finalmente, si el sentido se mantiene, debes marcar la alternativa correcta. Debes tener algunas consideraciones de todas maneras dentro de estos procedimientos. ¿Por qué? Porque pueden existir igualmente algunas dudas al respecto al término que se está presentando. Para esto, entonces, debes considerar que los términos pasen 3 filtros. El primero es el filtro de propiedad, es decir, que el significado del término debe corresponder al término subrayado en el texto usado dentro del contexto. El segundo filtro es la adecuación, es decir, la palabra escogida debe ser la más adecuada para el registro y tipo de texto. Nuevamente, los textos literarios generalmente utilizan palabras más bien de índole connotativa, mientras que los textos no literarios utilizan palabras más bien de índole denotativa. Y finalmente, el tercer filtro es la precisión. El uso del vocabulario debe responder a los rasgos denotativos y o connotativos de las palabras que se presentan en el ejercicio. Ya. A ver. Madre. Teníamos acá entonces una pequeña cápsula que nos estaban explicando más o menos cómo nosotros tenemos que hacer para poder abordar este tipo de preguntas. Ya nosotros hemos ido viendo tipos de ejercicios en donde nosotros vamos viendo este nuevo formato de preguntas de vocabulario contextual. Juan Pablo, ahí sí, yo te lo muteo. Que de repente se hace un poco de ruido con el micrófono. Les mencionaba yo que tenemos distintos tipos de preguntas de vocabulario contextual. Ya teníamos estas que en donde se nos va entregando el contexto y la explicación de la palabra, que eran las del formato nuevo que se nos mostraba recién en el video. Y también tenemos un formato antiguo en donde solamente aparecen las palabras y nosotros tenemos que reemplazarlas, pero no hay una mayor explicación dentro de ellas. ¿Ya? Estas dos tipos de preguntas les pueden aparecer en la PSU. Pero entonces, nosotros, ahora chiquillos, les voy a pedir que entremos a una página que se llama Menti. Una página que se llama menti.com.
entren ahí. Y les va a pedir entrar un... Ah, perdón, que me dejó enviado por defecto acá. Se los voy a poner en el chat. Menti.com. Y en esa página van a tener que anotar el siguiente código, que es el 448146. Ese es el código. Yo se los voy a compartir acá también, porque vamos a hacer un ejercicio. ¿Pueden entrar al link? Pónganme en el chat, por favor. A ver, voy mejor yo acá. Entren a menti.com y ahí anotan el código 448146. Y ahí después les va a aparecer una sentencia, una frase. Y ustedes yo les voy a ir indicando qué es lo que tienen que hacer. Chiquillos, ¿pueden entrar o no al link? Alguien, porfa, respóndame. Pongan en el chat. Tienen que entrar a la página, chiquillos. Javier y Fernando. La página es menti.com. Solo eso, menti.com, y ahí les va a pedir un código, y ese código es 448146. Se los anoté acá en el chat. Ah, pero... Ah, perdón. Creo que... Menti.com. Acá. Perdón, creo que yo había enviado el link a las personas que estaban en la sala de espera. Y no acá. Fue un error mío. Menti.com entonces, y ponen ese código 448146. Ya, yo se los voy a compartir acá. ¿Y qué vamos a hacer? Yo les puse una frase, y en esa frase aparece una palabra en mayúscula, que es atenazaba. Con la mano derecha, Claudio atenazaba el mouse, como si fueran a quitárselo. ¿Con qué palabras ustedes podrían reemplazar la palabra atenazaba? Escriban todas las palabras de a una, claramente. Envíenlas de a una por vez y vayan escribiendo por qué palabras ustedes podrían reemplazar en este mismo contexto la palabra atenazaba. Y van a ir apareciendo después acá. Piensen más o menos cómo está utilizada esta palabra en ese contexto. ¿Ya? Piensen, si no saben el significado concreto de atenazada, quiten la palabra y piensen qué palabra podría ir ahí
en ese mismo contexto. ¿A qué se podría referir esto? Ya. Alguien pone acá agarraba, otra persona dice apretaba. Vayan todos poniendo las palabras que podrían ser. Hagamos una lluvia de ideas. Y esa es la gracia de poder hacer este ejercicio de vocabulario. ¿Ya? No importa si se van repitiendo algunas ideas, esa es la gracia, que aquella palabra que nosotros en un conjunto como curso nosotros creamos que es la más adecuada, va a aparecer un poquito más grande en este. Así que no importa si se repiten. Solo traten de buscar las palabras que sean más atingentes a la palabra que nosotros estamos utilizando acá. Les voy a dar 2 minutitos más. Atrévanse a poner todas las palabras que les parezcan que podrían tener. Mientras más palabras nosotros tengamos como sinónimo o como cosas que nos parezcan, mejor va a ser todavía. Ya, a ver. Entonces, lo que nos sale más al centro y lo que más se repitió entonces es apretaba. ¿Ya? Vamos a ir viendo primero las que no se repiten tanto, las más chiquititas. ¿Ya? Atrapaba. Primero pensemos en esta sentencia, en esta frase. Con la mano derecha, Claudia atenazaba el mouse como si fueran a quitárselo. ¿Qué está haciendo Claudia entonces? Y esa es la palabra que nosotros tenemos que poder dilucidar o poder encontrar. Por acá me ponen, comprimía. Comprimía, ¿podría ser o no podría ser? Comprimía principalmente significa apretar algo. Cuando uno comprime algo, lo hace que sea de un volumen mucho menor, que sea más pequeño, porque estás apretando información o algún material físico. Ya se podría utilizar en distintos contextos, claramente, pero normalmente va a referirse a que nosotros tendemos a apretar cosas. ¿Ya? Entonces, claro, nosotros podríamos hablar de que en este contexto el personaje sí está comprimiendo esto, pero yo creo que tiene una fuerza mucho mayor que lo que puede referirse la palabra atenazar, ¿ya? Porque atenazar tiene que ver con que tú estás afirmando el mouse o lo estás agarrando muy, muy fuerte, ¿ya? Entonces, comprimir algo conlleva apretarlo tan fuerte que tú tienes que prácticamente llegar a romperlo. Entonces, tiene una fuerza un poquito mayor. Entonces, yo, por ejemplo, en este ejercicio de vocabulario no pondría comprimía. Mantenía, dicen por acá. Mantener tiene que ver mucho con algo que sea constante. Bueno, mantenía es una palabra que sí puede tener muchos, muchos significados, ¿ya? Pero mantenía va a tener que ver más con otras cosas como tener una constancia en el tiempo acerca de algo. Entonces, es más, se podría utilizar más en otro tipo de contexto, ¿ya? Afirmaba, apretaba, agarraba, creo, y sujetaba son las que aparecen
más grandes acá. Y creo yo que claramente son las, presionaba también, son las palabras que son más, van más en una dirección hacia el texto, ¿ya? Si yo tuviera que poner una palabra acá, yo creo que pondría, acá, agarraba, eh, apretaba, perdón. Apretaba yo también creo que es una de las palabras que tendría mucha más fuerza en este contexto. ¿Por qué? Porque conlleva agarrar algo con más fuerza, ¿ya? No es lo mismo que agarrar algo, porque agarrar algo es prácticamente como afirmar algo. Y acá claramente se nos está demostrando que el personaje lo que está haciendo es afirmarlo muy fuerte porque piensa que se lo pueden quitar, ¿ya? Entonces apretar algo tiene mucho sentido. Aferraba también tendría mucho sentido y podría ser cualquiera de las dos, creo yo. Apretaba o aferraba. ¿En qué tendríamos que fijarnos si nos apareciera una pregunta así en la PSU entonces? Normalmente les van a aparecer estas palabras, que son las palabras claves, pero luego nos va a aparecer la explicación del texto, ¿ya? Entonces ahí ustedes tendrían que fijarse principalmente en qué se les está explicando como contexto dentro de estas palabras para elegir si marcarían o apretaba o aferraba. Ahí tendrían que fijarse en cualquiera de esas dos palabras, ¿ya? Las demás tienen más relación con otros tipos de contexto. Agarraba también podría ser, ¿ya? Porque piensan que en este contexto solamente nosotros tenemos como información que hay un personaje que está firmando un mouse con mucha fuerza porque piensa que se lo van a quitar, ¿ya? Importante entonces para este tipo de preguntas entonces es la explicación que nosotros nos dan de por qué esa es la palabra que tenemos que utilizar en ese contexto. Y eso es lo que nosotros hemos ido haciendo en los ejercicios PSU. Pero me interesaba también ver cómo ustedes reemplazarían las palabras, ¿ya? Entonces, vamos a dejar esto acá. Y vamos a ir a la próxima. Vayan a Menti otra vez. Y bueno, con el mismo código les debería aparecer que ahora trabajen en esta otra sentencia. Solamente vamos a tener dos esta vez. Dijo Jaime que la gente se alarmó al sentir un sonido extraño antes de salir del cine. ¿Por qué palabras podrían reemplazar ustedes alarmó en este contexto? Empiezan a responder ahí. Ya alteró, sale acá. Vaya poniendo más palabras. Les voy a dar 3 minutos para que puedan pensar en esta palabra. Ya van apareciendo hartas. Y la que más se repite es asusó. Vayan poniendo más palabras si pueden. Entre más palabras tengamos nosotros en este sentido, nos va a dar una gama mucho más amplia de posibilidades. Así que, es súper bueno. Voy a dar un minutito más para que puedan responder.
A ver, asustó entonces es la palabra que más se repite. Ya, yo estoy súper de acuerdo con lo que ustedes mencionan acá. Yo creo que la palabra acá más idónea es asustó. Pero me interesa que nosotros podamos ir revisando las demás palabras que aparecen acá para que tengamos una mejor comprensión de esto. Alteró. Cuando nosotros decimos que alguien se alteró por algo, o se altera por algo, siempre tenemos que tener claro que cuando uno se altera, ya tiene un efecto. ¿Ya? Es distinto a que solo uno tenga un susto, o solo se sorprenda, o tenga una reacción. Uno hace algo cuando se altera. Entonces, por ejemplo, en este contexto, si nosotros dijéramos, dijo Jaime que la gente se alteró al sentir un sonido extraño antes de salir del cine, veríamos un montón de gente abrumada tratando de salir corriendo, cosas así, ¿ya? Por si solamente la gente se asusta al sentir un sonido, genera como este impacto de sorpresa, por ejemplo. No está generando una reacción. Es muy distinto entonces en este contexto la palabra alteró de asustó. ¿Por qué es distinto? Porque la palabra alteró conlleva un efecto posterior al susto o a la sorpresa que conlleva, en este caso, sentir un sonido extraño. ¿Ya? Preocuparse podría ser también una palabra súper atingente para poder reemplazar acá. Entonces, asustó y preocupó o sobresaltó también tiene un efecto un poquito mayor, ¿ya? Siempre pensemos en los efectos que las palabras conllevan. ¿Qué hace uno, por ejemplo, en esta situación, en esto que es una acción, ¿ya? Nosotros tenemos acá un verbo, pensemos siempre en esas cosas y fíjense muy bien, ustedes cuando estén respondiendo preguntas tipo PSU, ¿qué tipo de palabra es a la que yo me estoy enfrentando? ¿Ya? En este caso, por ejemplo, yo me estoy enfrentando a un verbo, ¿ya? Que conlleva una acción y una actividad en sí que hace por algo. Distinto sería si yo les pusiera un sustantivo, un adjetivo o un adverbio o otro tipo de palabra, ¿ya? Principalmente en la PSU yo creo que lo que más les van a aparecer van a ser verbos, entonces esta va a ser la forma que van a tener ustedes de poder introducirse un poquito más en este tipo de vocabulario, de ejercicios de vocabulario, perdón. Entonces tienen que pensar siempre en las acciones que conllevan estas palabras. ¿Qué pasa entonces cuando una persona se alarma o qué pasa cuando una persona se asusta? Esta relación en este contexto cae súper bien, pero si yo digo que una persona se descontroló, ya es muy distinta la reacción que se va a generar a una persona que solamente se alarma, ¿ya? Siempre pensemos entonces en las acciones que conllevan estas palabras, sobre todo si nos estamos enfrentando a verbos. Entonces, en este caso, la palabra más idónea, creo yo, para poder reemplazar acá es asustó sobre las otras palabras que aparecen acá. ¿Ya? Vamos a cerrar acá y creo que alguien me está haciendo una pregunta. Bueno, no. Súper. Súper Italia. Sí, sí, voy a enviarles el video también que les mostré al grupo. ¿Ya? Lo que sí, chiquillos, me necesito porfa que hagan los ensayos, el ensayo que yo les mandé, ¿ya? Y el lunes, yo les dije, esta clase va a ser un poquito más cortita porque quiero darles el tiempo para que puedan realizarlo. Solo me llegó el de la Italia, el de la Dayana y el de la Javiera. Ahora en un ratito yo les voy a mandar sus puntajes con algunos comentarios, ¿ya? Los demás, porfa, utilicen este rato para poder realizar el ensayo y mandármelo, pucha, más tardar de aquí al lunes, para que tengamos más o menos un catastro y yo poder ir ayudándoles un poquito más en las áreas que necesitan reforzar. Entonces, en síntesis, y con qué me interesa a mí que nos quedemos el día de hoy día, es que las palabras de vocabulario contextual nosotros nos tenemos que fijar principalmente en dos cosas. ¿En qué tipo de palabra tengo? Si esa palabra es un sustantivo, un verbo, un adjetivo, ¿ya? Porque me va a ayudar a mí también a encontrar encontrarme de manera mucho mejor con qué palabras yo tengo podría reemplazar esta sentencia o esta palabra en sí, ¿ya? Y por otro lado, siempre enfocarse mucho en el contexto en que está utilizado esta palabra.
siempre se van a encontrar, y muchas veces les va a pasar que se van a encontrar con palabras que ustedes quizás nunca habían escuchado, o que no tienen una idea clara acerca de qué significa. Pero esas palabras, chiquillos, la PSU está pensada también, ¿ya? No, nunca les va a servir, por ejemplo, agarrar un diccionario y empezar a aprenderse las palabras de memoria. Eso no es un buen ejercicio porque no les va a servir para la PSU. Esto es vocabulario contextual. ¿Qué podemos hacer entonces para eso? Una técnica es eliminar la palabra que va ahí y yo pensar en qué palabra podría ir en esa misma situación sin que me afectara a mí el sentido de la oración en donde está utilizada. ¿Ya? Entonces traten siempre de ir reemplazando por palabras que funcionan en un mismo contexto y que me dan el mismo sentido que la palabra que está siendo utilizada ahí. Y puede pasar que algunas veces no tengan clara la palabra y que no la conozcan, ¿ya? Pero con la información que se entrega a continuación en la oración, ustedes pueden más o menos dilucidar a qué se puede referir. Y dentro de ese ejercicio, ustedes pueden tomar el sentido de esta oración y poder encontrar una palabra que funcione de manera correcta ahí, dentro de las alternativas que a ustedes se les ofrecen en la PSU, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces, ahora, antes de que terminemos esto, todos aquellos y aquellas que no estén en el grupo de WhatsApp de PSU, porfa déjenme sus números en el chat, porque necesito que estén inscritos ahí, porque esta es la manera que tenemos para poder compartirles la clase y enviarles la información. Yo les voy a mandar entonces a continuación el video que les había compartido antes y les voy a volver a mandar el ensayo con las indicaciones para que lo hagan, ¿ya? Porfa, mándenmelo de aquí al lunes. Necesito saber más o menos cómo van, qué puntajes más o menos estamos teniendo y en qué áreas necesitamos reforzarnos un poco más. También, para los que se unieron hoy día, les voy a compartir las clases anteriores. Y lo que vamos a seguir haciendo, lo que nosotros hacemos es ir haciendo ejercicios PSU que yo les dejo como tarea anteriormente y luego los revisamos en conjunto y yo les voy explicando uno a uno las preguntas por qué la correcta es la correcta y por qué vamos eliminando las demás. ¿Ya? Es súper importante entonces que nosotros ahora enfoquemos harto nuestro trabajo en la PSU y que podamos seguir esta dinámica. ¿Ya, chiquillos? Porfa, los de tercero medio, a ver, son el Juan Pablo Albornoz, la Katy, la Lian, la Javiera Fuentes, Benjamín Morales. Creo, si es que no se me olvida alguno, creo que ellos no están en el grupo de WhatsApp. Porfa, chiquillos, déjenme su número acá. Y yo los voy a agregar para poder ir entregándoles todo el material para que desarrollen el ensayo. ¿Ya? Dense el ratito hoy día para poder hacerlo, si es que no tienen mucho trabajo. Y me lo envían a mi correo y yo les voy a dar el feedback el lunes. ¿Ya? A las chiquillas que ya lo mandaron se los voy a entregar su puntaje ahora. A continuación les voy a hablar. ¿Ya? Ya, chiquillos, dejamos esto por hoy y porfa, en la tarde hagan el ensayo. ¿Ya? Saludos y cuídense mucho.